En medio de la miseria, creció John Jairo Arias Tascón. Sus amigos de confianza empezaron a llamarle Pinina y Andrea, por su afectada voz, similar a la de la actriz Andrea del Boca. Sus gestos y apariencia infantil no le impidieron ganarse el respeto de otros habilidosos, con quienes, desde corta edad robaban todo aquello que pudieran convertir en plata. Que la Virgencita me lo proteja, solía decirle su madre, a quien lo encomendó de por vida. Cuando dejó la escuela tomó la calle, y armó pandilla. En Aranjuez, se relacionó con personas como el Arete, los hermanos Prisco, Ricardo y Maniconio, entre otros, que de niños robaban, hasta en la escuela, y apuñaleaban a sus compañeritos de clase. Al ser expulsados crearon toda una escuela, pero del crimen. La primera vez que la Virgencita le falló, fue a parar a la cárcel, aunque por poco tiempo. Para ese momento, ya era el sicario más famoso de la comuna nororiental. Por esos días, la vida le cambió, pues conoció a un bandido de Manrique, el Flaco Calavera, que estaba reclutando trabajadores para Pablo Escobar, que se apoderaba de la ciudad. Pinina se encargaba de los asuntos más personales del patrón, llevar y traer sus otras mujeres, como Virginia Vallejo. Pronto probaría sus habilidades, cuando el M-19 decidió secuestrar a los narcos y sus familias. Como mando medio del grupo más, capturó a varios comandantes, y puso en práctica los más crueles métodos de tortura, que nunca abandonó. Al igual que Escobar y el mexicano, aprendió la efectividad de la violencia. Acompañó a su patrón a los Estados Unidos, en donde lo vio junto a Gustavo Gaviria, vestirse de bandoleros, en el Museo del FBI. Con la pasantía de Escobar por la política, los narcos pasaron de preocuparse por el secuestro a preocuparse por la extradición. Pinina no se acobardó con los primeros trabajos que le encomendaron, más bien probó finura y ganó reputación como el hombre de los trabajos difíciles. En ocasiones era llamado por Rodríguez Gacha, para poner orden en los laboratorios, cuando algo se perdía. Gacha le tenía mucha confianza. Arias se convirtió en el protector de los narcos, y cuando el ministro Rodrigo Lara amenazó con acabar aquel imperio, armó y dirigió el plan, que terminó con su vida. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Cuando la policía empezó a rastrear a Franco Naranjo, como se hacía llamar, entonces se fue a Panamá, con su patrón. De regreso, se encargó de infiltrar a la policía y el ejército a las más altas esferas, y fue junto con el Choco, organizador de decenas de bandas como los Priscos, los Quesitos, los Palmitos, los Rieles, y la Ramada, que conformaron el brazo militar del cartel de Medellín, que ya contaba además, con los cientos de paramilitares del mexicano. Buscando deshacer sus pasos, luego del magnicidio, ordenó silenciar a la novia de Darío Guisado, a quien la justicia había contactado. Pinina pasó de ser el niño pobre de Lovaina a moverse en los sectores más exclusivos, mostrando dinero a manos llenas, y adquiriendo propiedades por todo el departamento. Ya a mediados de los 80, las autoridades establecieron que poseía una fortuna de más de 500 millones de pesos. La guerra de los extraditables le volvió millonario. Si un periodista escribía, le mandaban al Pinina, a Pavón o al Chopo. Si un policía perseguía, le mandaban al Pinina. Tal fue el caso del coronel Ramírez Gómez, a quien le seguirían cientos de agentes.
juez investigaba o dictaba orden de captura, entonces Arias sabía lo que tenía que hacer. Habían cientos de sicarios listos para dar plomo a quien no aceptara la plata. En esas diligencias, andaba uno de sus parceros, el peligroso Rodolfo Prisco, y su combo, que fueron abatidos en combate por el DAS en Bogotá, a donde llegaron para asesinar a un juez y otras personalidades. Muchos, sin embargo, temerosos de tal máquina de la muerte, aceptaban la plata, o cedían a las amenazas, como las que recitaba Arias el poeta, o cedían ante la llegada de una invitación diaria a sus propios funerales. Así, incluso la policía en Medellín llegó a estar muy infiltrada y corrompida. Los golpes a su red criminal eran compensados con otros hábiles bandidos. Además de otros cientos de jóvenes y niños, ansiosos de seguir sus pasos. Escobar y Gacha se referían a él como el bandido perfecto, por su gran capacidad de organización. Atrás quedaron algunas conductas de su niñez, cuando asesinaba hasta por una papeleta de bazuco. Ahora comandaba una red terrorista, con tentáculos a nivel nacional e internacional, temido por las autoridades, y por las otras organizaciones criminales. En el cartel de Medellín, habían varios sujetos, que de ser sicarios, pasaron a ser considerados como capos de la organización. Algunos de ellos fueron Pinina, el Chopo, y el Negro Pavón, quien al igual que el Mugre, podía estar haciendo negocios en Estados Unidos y Colombia. Pavón, Pinina y Chiruza, la mano derecha de Arias, se ganaban fácilmente la amistad de los demás delincuentes. Cuando uno de sus amigos, trabajador de Elmer Herrera, a quien el Negro había ayudado, asesinó a su hermano, le robó a su mujer, e intentó matarlo, este recurrió a sus amigos. Pablo intentó vengar la ofensa, pidiendo que le entregaran a El Piña. Pacho se negó. Sabiendo lo que les esperaba, el cartel de Cali buscó eliminar a Escobar, en enero de 1988, detonando un carro bomba, frente al edificio Mónaco. El Indio y el Pecoso veían los movimientos de la familia, desde una residencia cercana, y confundieron a Pablo con Fernando, un hermano de su esposa. Pinina logró capturar a varios del comando de Cali. El Indio y el Pecoso huyeron. Las torturas dieron resultado. Pinina fue con Escobar, patrón. Los pacientes dicen que el carro lo escondieron en Monte Cassino, que a ellos hasta los entrenaron un español y un argentino, que trajeron Pacho y Gilberto, con quienes armaron la bomba, en una finca de Cartago, que es de un marica al que le llaman Rasguño. Ya Fidel le había explicado a Pablo cómo su antiguo trabajador lo engañó. El Indio fue cazado luego y ejecutado. Como contara Rasguño, él era muy amigo de Miguel Rodríguez, y solía hacer negocios con los hermanos Ochoa y Escobar, pero con esto Pablo lo llamó, y le dijo: grandísimo marica, te voy a joder, amenazándolo de muerte. Aquí estamos, le dijo Rasguño, tratando de ser valiente, pero enseguida, ante el temor de que le mandaran también al Pinina, buscó la ayuda de su ex patrón Hernando Restrepo, alias HR, un narco paisa, que habló con Escobar, y paró la vuelta contra él. Sin embargo, con los de Cali la guerra apenas empezaba. Cada vez más ofendido, Pavón recordaba a su hermano asesinado, con quien había peleado batallas, ganándose el apodo de los palestinos. Su sed de venganza era alimentada por sus amigos, entre ellos, el Caraloco y Arias, que le decían: no se deje, que a ese, yo se lo mato 70 veces. Buscando ajustar cuentas, Escobar ordenó la operación en Cali. Hasta allá se fueron Pavón, con Pinina, y una cantidad de bandidos dispuestos a acabar la cúpula de aquel cartel. Luego de fallidos intentos debieron regresar, más ardidos que nunca. Pinina maldecía y puteaba al control remoto que no funcionó. El cartel de Cali estratégicamente se alió con grandes sectores de la policía y el ejército, que perseguían a Escobar por cielo y tierra. Los dispositivos de seguridad, montados por Pinina, muchas veces lo sacaron de los operativos que le hacía la Cuarta Brigada, al mando del general Ruiz Barrera, a quien intentó matar varias veces con carros bomba, y hasta le puso recompensa. Al no poder, secuestró a su secretaria. De la cárcel ordenaremos tu ejecución, y fumigaremos con sangre y con plomo a tus más preciados miembros de familia. Si el tratado de extradición no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la nación. Ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias. Si actúas con inteligencia, con silencio, no pasará nada. No estamos jugando, actuamos de sorpresa.
En medio de la guerra le mataron al Chiruza, un despiadado asesino como él, que solía darle vueltas a sus víctimas, y marihuana, antes de ejecutarlas, trábese, que lo voy a quebrar. Chiruza era clave, pues controlaba bandas y sectores como Guayabal, tenía a su servicio sicarios como la Kika y el Pájaro, y muchas veces reforzaba la seguridad del patrón. Pinina interrogó al Pájaro, un discípulo de Fabián Tamayo, pero al no tener que ver, lo enviaron a Bogotá, donde le esperaban don Germán, un señor de 60 años, Brances Muñoz, quien se ganó la confianza de Tascón, al punto de ser entrenado con su hermano Tilton, por el mercenario Jair Klein, en técnicas de combate y explosivos. Contaba también con su primo Cuco Zavala, quien se adiestró, con un miembro de la ETA, en el uso de carros bomba, y con Giovanni Lopera, sobrino de Cuco, quien tras la muerte del Chiruza, lo secundaba en todo. Oficiales de la policía a su servicio, como el general Medina, le informaban de los operativos. El coronel Bahamón recuerda que cuando llegó a la brigada, la Chiruza y Pinina pagaban la gasolina de los carros del ejército, que hacían cola en Guayabal, para cobrar la bonificación. Chiruza era también cercano a los jefes de Cali, Arias, pasó de los crímenes individuales, a los colectivos con dinamita. El gobierno respondió ofreciendo recompensa, por Escobar, Pinina, y otros miembros del cartel. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Tras varios allanamientos, encontraron que el coronel Valdemar Quintero era incomparable, y le pusieron en la mira, al igual que a Luis Carlos Galán, quien insistía en la extradición. Tenemos que chulearlos ya, le dijo Gacha. Intentaron matarlos varias veces. Pasquín y alias Mame confundieron al coronel y mataron al gobernador de Antioquia con un carro bomba. Ricardo Prisco y Pinina trataron de matar a Galán con un cohete, pero fueron delatados. Sin embargo, el plan B estaba en marcha. Como siempre, Pinina infiltró a Quintero, a quien ubicaron y asesinaron con 150 tiros. Arias ordenó asegurarse, pues estaba cansado de perseguirlo. Los hombres de Gacha, ese mismo día, asesinaron a Luis Carlos Galán, candidato presidencial. Ante tal barbarie, el gobierno de Barco intensificó la persecución contra los capos, el grupo élite, con el coronel Martínez, y el DAS con Miguel Maza Márquez al frente, a quien ya Pinina, con ayuda de Carlos Castaño, le había estallado un carro bomba que casi lo mata. También los generales Vargas Silva y Gómez Padilla, que lanzaron una gran ofensiva, terminando con varias bajas, entre ellos, Mario Henao, cuñado de Pablo, un sujeto tan bravo y bandido como él. Pablo lo adoraba, y con cada golpe, mandaba a Pinina que diera uno mayor. Hágale, y vino entonces otra oleada de terror. Una bomba destruyó un avión en vuelo, con 110 personas, todos murieron. El mexicano sentía que le respiraban en la nuca. Se reunió con Pablo, Pinina, el Choco, el Arete, y Carlos Castaño, el triple agente, y dirigiéndose a Pinina, le dijo: el general ya se alineó con Cali, ya lo tenemos encima. La última vez, falló, porque le puso 150 kilitos, pero ahora le vamos a poner más de 1 tonelada de amoníacar. Tenemos que borrar el edificio, que se salga de sus cimientos. Listo, le respondió Pinina, así se ponga el traje beige, lo vamos a mandar par carajo. Refiriéndose al agüero de Maza Márquez, quien decía que el traje beige le daba buena suerte. El 6 de diciembre, a primera hora, un autobús cargado de dinamita destruyó el edificio del DAS. Maza sobrevivió, y decenas de personas murieron, cientos quedaron mutilados, otros jamás aparecieron. Hubieran destruido Bogotá, pero no le pusieron la carga que quería Pablo y Gacha, quien molesto, entendió que lo mejor era esconderse. Y hasta su escondite llegaron las autoridades, guiados por el navegante, quien trabajaba para el cartel de Cali, e infiltró a Gacha, pero que además, tenía meses haciéndole inteligencia a Pinina.
Rodríguez Gacha estaba requerido en extradición por cortes federales de Estados Unidos y hacía poco tiempo había amenazado al gobierno colombiano con proseguir la guerra desatada hace 4 meses por su organización narcoterrorista. El mexicano era señalado como el jefe militar del cartel de Medellín y organizó a los grupos paramilitares que han protagonizado cientos de asesinatos individuales y masacres colectivas. Le decían el mexicano, nació en Pacho y era el rey. Aquel día que lo mataron, ahí cayó su hijo con él. El mexicano murió con su hijo y varios de sus hombres, luego de una gran persecución. Esto fue un campanazo para el otro jefe militar, quien además estaba absorto en asuntos familiares. Ofendido por las masacres de la policía, en los barrios populares, él y Chopo, le propusieron a Pablo pagar por la muerte de uniformados. Esto sembró el pánico en la policía, y muchos sicarios hicieron su agosto. La orden era matar a cada policía que diera papaya, y al que no también, hasta en sus casas. Algunos funcionarios mataban a sus compañeros, era tal la infiltración, que luego de la muerte de Valdemar, enviaron a Medellín a Roge José Serrano, pero este al sentir la presencia del cartel en la propia escuela, se regresó para Bogotá, diciendo, allá no se puede confiar en nadie. El reto del coronel Hugo Martínez era enorme, pues Pinina no solo comandaba también un ejército de matapolicías, sino que lo tenía muy infiltrado y amenazado. Para tumbar la extradición, los atentados y secuestros continuaron, acentuando el baño de sangre que las guerrillas mantenían en el país. La red terrorista de Pinina se abastecía de dinamita desde Ecuador, era movilizada, ya lista, a ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, por las numerosas bandas que éste controlaba, y recibida por terroristas como Tyson, El Pájaro, Enchufe, Arete, El Zarco Meneses y Yoga. Había combos para todo, y para la plata, llamaban a Gustavo, doctor necesitamos un giro en Bogotá, un giro en Cali, y entonces Tyson, con instrucciones de Pinina, estallaba una bomba, por acá, y otra por allá, sin importarles que fuese el Día de las Madres. Así ocurrió en Quirigua, Niza y Cali, el 12 de mayo de 1990. Los planes que tenían, en Bogotá, eran terribles, algunos fueron descubiertos a tiempo. Por el accionar de los extraditables, el general Massa vivía asustado, y debió buscar un psicólogo. Pinina incluso trató de contactar a su enfermera, para que lo matara. Otro que vivía azarado, era Hugo Martínez, quien recuerda que luego de un allanamiento a una casa del Mugre, uno de sus grandes amigos, lograron interceptar sus comunicaciones, supieron que estaría en Envigado, visitando unos familiares, armaron el operativo, para detenerlo. Pinina recibió una llamada, oiga, ¿usted dónde está? Por aquí cerca del supermercado. Regrésese, pase por el carro azul, mire en la esquina de abajo, esa gente va a ser de aquella, le dijeron, si esa gente es, hay que montarla, vamos a envainarlos, dijo Pinina, que empezó a hacer llamadas, en 5 minutos reunió a más de 60 hombres con fusiles, y Martínez, sorprendido, canceló la operación. Arias entendió que le escuchaban y tomó medidas. El élite siguió persiguiéndole, lo ubicaron en una finca en La Estrella, pero ya no estaba. Pinina se metió en un mano a mano con el coronel, y acostumbrado a disparar primero, lo mandó a matar con un policía que tenía en la escuela, pero este titubeó. Intentó también envenenarlos, pero no fue suficiente. Martínez organizó un operativo de rutina, y a los 2 minutos, ya Pinina sabía, y estaba alertando a los demás bandidos. Ojo, que van por alguien a un centro comercial. El coronel, indignado por esto, se dirigió a Aguilar. ¿No es usted el infiltrado, o usted descubre quién es? Y se fue para Bogotá, a renunciar. Al rato Aguilar lo llamó, tenemos al hombre de Pinina. Este, entonces se cerró aún más, y dejó el teléfono en casa. Martínez perdía las esperanzas de atrapar al hombre que más asesinatos ordenaba. Solo con un milagro, podría neutralizar a quien veía como un monstruo. Por aquellos días del Mundial, el país esperaba otro atentado, un gol de la selección, pero no un golpe del grupo élite. El milagro, sin embargo, lo haría la empleada doméstica, a quien le dio por llamar de ese teléfono a escondidas a su novio. El 13 de junio, el élite lo ubicó, y este los llevó a una zona en el poblado, donde solía dejar a su novia. Al pasar cerca de un edificio, esta lo vio, y gritó, hola, ella es, la van a matar, dijo este, y empezó el operativo. Colocaron grupos de reacción en distintos puntos.
Al día siguiente, el 14 de junio, por la tarde, advirtieron la llegada de un automóvil Mazda 323, color gris, que dio varias vueltas sospechosas antes de entrar al edificio Lutetia. Las fotos que tenían de él eran de mala calidad. Minutos después el terrorista, contrario a lo esperado, llamó desde el mismo teléfono. Era la confirmación que necesitaban. El COPES, que integraba el grupo Elite, rodeó varias cuadras e ingresaron a la residencia. Ubicaron el apartamento en el piso 3, intentaron abrir la puerta, pero Arias, prevenido, la tenía blindada. Adentro, Pinina, acompañado por su esposa, su bebé recién nacido, y la doméstica, fue sorprendido. Tomó enseguida una subametralladora, se encomendó a la Virgencita, y se trepó por el balcón. Pretendía bajar y alcanzar su Mazda. Desde abajo, fue visto. Bájese, le dijeron, pero este prendió su pequeña ametralladora. Desde abajo hubo respuesta. Tratando de maniobrar, cayó al pavimento, con fuertes golpes, se incorporó, trató de regresar al edificio. Rodeado, en medio del intercambio de disparos, cayó Pinina. El matapolicías. Estaba muerto. Yacía en medio de un charco de sangre, con múltiples heridas de bala. A un lado, quedó la subametralladora Luger, con la que tanto daño hizo. Y hombres armados en un conjunto residencial del barrio de Poblado se dio de baja a un alto mando de los extraditables. Con la noticia, los oficiales, Massa, Padilla, Silva, y el cartel de Cali, estallaron de júbilo. Murió el duro de Pablo, su lugarteniente, un tigre como él, decían, motivados. Aún así, hacia las 11 de la noche, le practicaron pruebas dactiloscópicas confirmando su identidad. Su muerte tiene tanta importancia como si hubiese caído Escobar, dijo Massa, satisfecho. Su esposa quedó en manos de un juzgado de instrucción criminal, y su hijo, a cargo de bienestar familiar. Pero el monstruo de Lovaina no se iría de este mundo sin que a su nombre se derramara más sangre. Escobar dio rienda suelta a los dolidos discípulos y compinches del Pinina, que reclamaban venganza. A pocas horas de su muerte, estalló otro carro bomba, y luego vinieron otras masacres. Fue su despedida. Días después Escobar recibió unas fotos, donde se veía a Pinina, caminando herido con varios agentes que lo conducían a un automóvil. La policía, criminal y asesina, juega sucio, siempre dijo Pablo Escobar, dolido, cuando le recordaba. El hermetismo que rodeó su vida estuvo también en su muerte. Se cree que fue sepultado en el cementerio Campos de Paz, en Medellín, el mismo a donde envió a cientos de personas, quizás al lado de alguno de ellos. Años después, sus restos serían colocados en el Templo de Cenizas, o de regreso a alguna casa de Medellín, ciudad donde nació, el 22 de abril de 1961, y en donde la empatía su voluntad convirtieron Medellín en la capital del delito. De acuerdo a fuentes policiales, a los 12 años, ya tenía a sus espaldas más de 15 muertos. Quítese esos escoltas del gas, que esos lo venden por $500,000 de pesos. Haga como yo, le dijo Pablo a Bernardo Jaramillo, señalando a varios escoltas, entre quienes sobresalía Pinina. Conozco a estos muchachos desde que eran niños, son mis amigos y se habían matar por mí. Y así fue, por su amigo. Arias Cascón intentó acabar a un país, y se hizo matar a los 29 años, dejando un hijo en la orfandad, igual que a otros cientos de huérfanos, por sus actos, viudas, lisiados, más de 200 policías asesinados, y una larga lista de víctimas, desfiguradas, y profundamente heridas, para siempre. Cascón tenía toda la confianza de Escobar y su familia, a quienes protegía. No todo era guerra, el hijo de Pablo lo consideraba un amigo, fue su compañero de juego, al igual que los más grandes criminales de la ciudad, con quienes luego se distraía arreglando sus motos, a las cuales Pinina amaba tanto como a la música salsa. Amor de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Sus compinches lo tenían como gran amigo y líder. Pero sabían de su crueldad con los enemigos y traidores, según descubrió el mayor Villegas, quien luego de colaborarles, los infiltró.
Al ser descubierto, Pinina y Chopo lo amarraron y se turnearon para matarlo a tablazos, lentamente. Era un asesino que pasaba desapercibido con sus finos modales. Con el sicariato y terrorismo hizo una fortuna y sacó a su familia de la pobreza. La mafia le dio todo y también le quitó todo. Las autoridades, creyendo a Pablo vulnerable, buscaron darle el golpe final, pero ya el cartel era un monstruo de 1000 cabezas, con numerosos jefes militares, capaces de hacer igual o mayor daño que el terrible Pinina. Entre ellos, Giovanni Lopera, la modelo, considerado, ni más ni menos que, su sucesor. El Chopo, Tyson, y el Arete, que siguieron con aquella guerra. Días después de la muerte de su mano derecha, Escobar era perseguido por el Magdalena Medio, allí, mientras atravesaba la selva, y cruzaba ríos bajo las balas de los helicópteros. Ya pensaba en la represalia, como hacía cada vez que lo presionaban, debió entonces escuchar la inconfundible voz de su entrañable amigo, el Pinina, que le decía, con orgullo: patrón. Misión cumplida. Muchas gracias por su atención. Gracias a las fuentes, a los suscriptores. Recuerda, el trabajo y el estudio son el mejor camino. Estos relatos lo comprueban. Dale like y suscríbete. Pronto publicaremos más. Misión cumplida.